para entrar en esta última parte. Bien. Estando bastante clara la forma de construir un escenario que nos permita analizar los resultados recogidos en una encuesta, no solo encuesta, sino también son datos externos o como sea que podamos haber trabajado con ellos. Nosotros hemos podido construir este modelo. Vamos a pasar a explicar qué cosas son estas líneas, qué cosas son. Esta línea que interviene dentro de los factores se le llama una influencia causal, porque un indicador ya no está siendo involucrado directamente, sino a través de su factor. Y es factor con factor. Un factor o una dimensión o un constructo o una variable exógena influye en otra. Por eso se le llama influencia de causalidad. Las variables en sí, las tenemos hacia este lado, las que son medibles o manifiestas u observables, todos esos nombres y más tienen, que son las que las podemos medir. Y las variables de cada una de ellas tiene errores de medición. Además, las variables latentes, que son las consecuencias de las variables medibles o manifiestas, son las que están encerradas en óvalos. Y cada una de ellas, al estar relacionadas unas con otras, hacer una influencia causal de la otra, tiene un error de constructo. Este grupo, en donde se considera una variable latente con las manifiestas, son los llamados constructos, tanto constructos exógenos como constructos endógenos. Vamos a hacer qué cosa pasa con la evaluación de un modelo. Para evaluar un modelo, para trabajar ecuaciones estructurales, LISREL, que es uno de los principales, es el primer software que apareció en los estudios de ecuaciones estructurales. Fue hecho por Joreskov y es el padre de las ecuaciones estructurales. LISREL trabaja con una plataforma, con un software que puede no ser tan amigable. Puede que esta forma de trabajarlo sea más dirigida o especificada para estadísticos que tienen alcances suficientes en ecuaciones estructurales para poder trabajar con ellos. LISREL es un programa estrictamente trabajado para ecuaciones estructurales. Y tanto Joreskov como Sorbonne fueron los que lo generaron, lo crearon. Y ellos hasta hoy en día están actualizando LISREL. Después tenemos AMOS. AMOS es del SPSS, que seguramente todos lo conocen. Es un programa estadístico, y AMOS trabaja muy amigablemente. Es un programa en el cual se pueden hacer gráficos muy bonitos. Bueno, ahí hay un gráfico un poquito enredado, tal vez, porque se está haciendo múltiples análisis. Y es una plataforma muy amigable que nos permite hacer conclusiones, sacar resultados, trabajar con sistemas de regresión, encontrar multivariables. Es muy bueno. Pero tiene sus limitaciones en cuanto a que obligadamente, si queremos encontrar resultados de muy poca cantidad de información,
hay que hacer remuestreos. Los remuestreos que los aseamos, ¿qué son? Son la misma muestra, volver a hacerla. Por ejemplo, vamos a hacer una muestra solamente de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El programa hace un remuestreo. Hace 5.000, por ejemplo, le pedimos remuestras de estas 5. Entonces, una de las, bueno, 5.000 no va a poder sacar de 5, ¿no? Pero una cantidad muy grande se pueden sacar. Entonces, una forma de hacer una muestra de 5 es hacer, en vez de que sea 1, 2, 3, 4 y 5, ser 1, 1, 1, 1, 1, la 5, 1, o la 5, 2, o la 5, 3, o 1, 2, 2, 2, 2, 2, o 1, 2, 4, 5, 1. O sea, todas las posibilidades de combinación. Claro que cuanto más grande es la muestra, más posibilidades de combinación pueden haber. Entonces, ya que ambos tienen mucha facilidad para trabajar, porque es muy intuitivo, se tiene que existen las gráficas, son fáciles de hacer, no hay que estar pensando mucho para poder generar el modelo estructural. Lo que sí se tiene que tener en todos los casos es un buen concepto de las cosas. De ahí tenemos el Smart PLS. Smart PLS es un programa exclusivamente diseñado para hacer PLS. O sea, en este caso, es el que más nos conviene. Tenemos también el R. El R es un lenguaje de programación que bueno, lamentablemente no es muy fácil de trabajar si no se tiene conocimientos de programación, y todo está a base de sentencias. Y aunque es un programa de libre acceso, es difícil de trabajar con él si no se conocen las terminologías. Y por último, bueno, no por último porque existen otros, por último en esta exposición tenemos el Stata. El Stata, que también es bastante amigable y nos bota infinidad de cantidad de resultados y que nos hace las estructuras basadas en las varianzas. Ojo, todos estos programas trabajan con mínimos cuadrados parciales también. Pero, ¿qué nos conviene a nosotros? A nosotros nos conviene el Smart PLS. Veamos. ¿Cuándo debemos utilizar PLS? Cuando el análisis que nosotros queremos hacer lo que se quiere hacer es probar su teoría. Y todas esas cosas pueden ser combinadas cuando hay mucha información, muchos constructos que se tienen que trabajar, o cuando la investigación está dirigida netamente de forma exploratoria, o cuando las construcciones de medida son formativas, como hemos hablado que las flechas van hacia el factor. También otras razones son cuando se trabaja con cuestiones de finanzas, porque son números precisos, ¿no? Como también otras similares, ¿no? También se tienen datos secundarios, cuando nosotros tenemos información que estamos recogiendo ahora con mucho que se está haciendo, información de web, también se debería trabajar con PLS. O, ya como lo dijimos, cuando son poblaciones pequeñas, poblaciones menos de 50, incluso 30 datos. También tenemos cuando las distribuciones, también lo explicamos, no cumplen los requisitos indispensables, ¿no? Como en casos dados que sea de normalidad multivariada, lógicamente, porque son varios los datos. Y por último, cuando las puntuaciones, o sea, tenemos cuestionarios que hacemos preguntas o hacemos averiguaciones en ítems y que esos ítems nos dan valores para
un resultado. Cuando esas puntuaciones están en las variables latentes, también deberíamos de usar PLS. Volvamos un ratito al ejemplo que se dio. En ese ejemplo, nosotros aquí tenemos ya plasmado el diseño. ¿Y qué cosa se obtiene con estos programas? Se tienen resultados de cuáles son esas variables en cuanto influyen sobre sus determinados factores. Aquí podemos ver que faltaron dos preguntas en ese constructo. ¿Por qué? Porque sus valores eran demasiado bajos, no influían lo suficiente, no eran representativos, no funcionaban para ese factor y lógicamente para ninguno de los otros, ¿no? ¿Y qué vemos acá? En los factores formativos hay valores muy bajitos, 0,24, 0,16. ¿Y por qué no se han ido esos? Y aquí se han ido un 0,24 también. ¿Por qué? Porque lo normal es que en lo formativo no eliminemos indicadores, porque de alguna u otra manera influyen sobre ese factor. Y después también se obtienen resultados del modelo estructural en sí, que al final nos ayudan a poder nosotros saber qué cosa es lo que está pasando.